Bueno, voy a arrancar con el eje número 2. Bueno, ahora dice estructura de la exposición, o sea, cómo se va a exponer este eje. Bueno, y este eje vamos a exponer primero los modelos e instituciones de la conquista española. Los modelos e instituciones tenemos a la encomienda y al repartimiento. Tanto la encomienda como el repartimiento son sistemas de mano de obra forzada específicamente indígena. Bueno, después tenemos el antecedente de la Reconquista, se desarrolla lo que es la Reconquista como antecedente, que es la reconquista de los árabes en la península ibérica. Después vamos a desarrollar lo que es el Tratado de Tordesillas, que fue firmado en 1494 entre España y Portugal. Después tenemos lo que habla de cómo se fue desarrollando el asentamiento en la isla La Española, que fue un asentamiento de Colón en las Indias, que se desarrolla hasta el año 1520. Después, que eran las nogarías, que eran sistema de mano de obra servil en las casas, etc. Después tenemos las factorías, que era el sistema que fue utilizado por Portugal. Después tenemos lo que es una crítica a la encomienda, con respecto a las críticas a la encomienda tenemos las leyes de Burgos de 1512. Después tenemos lo que son los dos arcos de conquista continental de América, que son de la América española. Después tenemos que son las causas de la derrota, después tenemos el primo debate filosófico, que es entre Sepúlveda y de las Casas. Después tenemos cuál fue el proceso de evangelización, o sea, esto es todo el eje de la bolilla, ¿no? Después tenemos la leyenda rosa y la leyenda negra, que bueno, justamente surgen de este debate filosófico. Y después tenemos cuál fue el impacto de la conquista, y después tenemos la conquista de Brasil. Bueno, esto es como un pantallazo general de lo que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a desarrollar a Eliot, que el título es La conquista española y las colonias de América. Bueno, el antecedente directo de la conquista española es la Reconquista. Bueno, la Reconquista fue un movimiento, o sea, de los españoles hacia el sur de su península, ¿no? Hacia el sur, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo era recuperar la región conquistada. Fue una guerra. ¿Contra quiénes? Recuperar la región conquistada por los moros. Fue una guerra. ¿Qué pasó en esta guerra? Se ensancharon los límites de la fe. O sea, iban corriéndolos a los moros hasta que se vuelvan a su país, ¿no? Y que ahí se podían ensanchar los límites de la fe y también obviamente ir adosando territorios. Bueno, esta guerra, ¿cómo fue? Fue controlada y fue dirigida por la corona. Y ahí es donde surgen las grandes órdenes militares y también las órdenes religiosas, porque iba la cruz al lado de la espada. Bueno, ¿cómo eran estas guerras, este tipo de guerras? Bueno, eran guerras de frontera. ¿Qué significa que fueran guerras de frontera? Bueno, que eran incursiones rápidas, o sea, eran como guerras de guerrilla, porque eran de frontera, eran incursiones rápidas que consistían en saqueo, rescate y trueque. O sea, saqueaban ciudades, quemaban ciudades, tomaban a los jefes principales y por eso era rescate, y trueque, cambiaban a un prisionero por otro. Bueno, esa era más o menos, o sea, el objeto de lo que está diciendo Eliot, de cómo se representaba. Bueno, eh, ¿qué fue la Reconquista? Bueno, fue un procedimiento, un procedimiento de que traía como consecuencia, se conquistaba y ahí es donde iban colonos, por eso dice asentamiento y colonización. O sea, entonces así era como esa idea de que se fuera expandiendo, que se fueran adicionando territorios a la corona y también que se fueran evangelizando. O sea, era una doble. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles tenían una gran experiencia con respecto a esto. Y ahí es donde se iban estableciendo nuevas ciudades y eso era un privilegio que, o sea,
se iban estableciendo nuevas ciudades, entonces lo que ocurría con esos colonos eran, se les daba privilegios territoriales, y estos privilegios territoriales se llamaban, o sea, concesiones territoriales, y esas concesiones territoriales estaban dadas por el rey. Bueno, ahora tenemos lo que son acepciones de conquista. ¿Qué significa conquistar? Bueno, entonces tenemos como primera acepción tenemos la de colonizar. Colonizar se daba primacía, en la colonización se daba primacía ¿a qué? A la ocupación, o sea, llegás a una tierra, la ocupás y después la explotás. Eso es la ocupación y explotación de la tierra. Bueno, y después, entonces esa era colonizar, o sea, ocupar y explotar la tierra. Y después la otra acepción, tiene que ver con invadir, saquear y avanzar. Esa es la otra acepción de colonizar, que es invadir, saquear, o sea, quedarse con lo que tenía y avanzar. Porque lo que buscaban, o sea, en esta segunda acepción es el poder y las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban el botín, buscaban el oro y el ganado. Eh, y después también lo que se está estableciendo aquí, que está diciendo que la reconquista, claro, entonces ese era claro, esto es lo que me había preguntado de Eliot, que me había preguntado el profesor, ¿cómo era la particularidad? Era llegar, una acepción de conquista era llegar, o sea, colonizar, asentarse y explotar la tierra. Y la otra era solamente llegar, saquear, quedarse con el botín y avanzar, o sea, que esa era la primera, que cómo se fue estableciendo la conquista. Llegabas, te quedabas con el botín, saqueabas y avanzabas. La otra es llegar, colonizar, o sea, ocupar la tierra y explotarla. Eran dos acepciones completamente diferentes. Bueno, porque uno buscaba en el oro y la riqueza. Esta fue una de las primeras. Entonces, la reconquista, por lo que explica el autor, no fue solo de la península ibérica. Se comenzaron a buscar nuevas fronteras, o sea, no fue solo en la península ibérica, sino que, ¿qué pasa? La península, bueno, tanto los españoles como los portugueses comenzaron a buscar nuevas fronteras para expandirse. ¿Y cómo lo hicieron? Allende los mares. Entonces por eso fueron a Sicilia, a Cerdeña, al norte de África, al este del Mediterráneo. Primero, bueno, por la zona, ¿no? Sicilia, Cerdeña, norte de África, este del Mediterráneo. Y estos lo hicieron los catalanes y los aragoneses. Entonces, ¿qué buscaban? Tanto los castellanos como los portugueses estaban buscando nuevas fronteras y unos se fueron hacia África y otros se fueron hacia el Atlántico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora hacen como una cronología. En 1248 se produce lo que es la conquista de Sevilla. Entonces, y se va avanzando, se conquista Sevilla y al conquistar Sevilla se va avanzando y se produce lo que es la reconquista del estrecho de Gibraltar. Entonces, eso trae como consecuencia un nuevo acceso al un acceso litoral marítimo atlántico. Entonces, claro, cuando se reconquista el Peñón de Gibraltar, entonces, ¿qué pasa? Trae como consecuencia que tenemos un nuevo acceso al Atlántico. Y el acceso al Atlántico me trae como consecuencia poder acceder a Portugal, a Galicia y a la costa del Cantábrico, claro, porque sale por... Entonces, un nuevo acceso al Atlántico, entonces vamos a ir Portugal, Galicia, y el mar Cantábrico, porque pueden salir por el estrecho de Gibraltar, que antes estaba conquistada Sevilla por los árabes y no se podía salir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Allí, entonces, ¿cómo es el sistema? Este sistema es como que se van... bueno, una de las cosas, o sea, cuando estaba produciéndose esta reconquista, es que se van a ir sumando todos conocimientos de tipo marítimos, ¿no? Entonces se van sumando conocimientos marítimos, tanto, y además no solamente eso, que al salir por el Peñón de Gibraltar y al llegar al mar Cantábrico, entonces, ¿qué pasa? Se van asentando esos conocimientos marítimos y se van sumando los conocimientos del sur, o sea, la vela latina con la vela del norte, ¿no? La vela cuadrada con la vela triangular. Entonces eso se va adicionando a lo que es la navegación. Y también, bueno, justamente porque este siglo es todo puramente de navegación.
Y bueno, lo que surgen es una nueva raza de marineros y empieza lo que es el auge de lo que es las construcciones marítimas, ¿no? Las construcciones navales y también se empiezan a adicionar nuevas técnicas de navegación. Eh, Porque y se va a empezar a reemplazar la galera, que era remo, y era una navegación, era una nave, sí, era un transporte netamente mediterráneo y pasamos al velero, ¿no? Y pasamos también a mejorar lo que es el timón, lo que es las velas, lo que lo vamos reemplazando. Después del velero pasamos a la caravera y después al nao. O sea, son distintas, el nao es más grande, ¿no? La caravera es más manejable y la caravera es la que nos permitió pasar por el Atlántico, ¿no? Porque la calavera, justamente ¿por qué es calavera? Porque es un conjunto de velas de distintos orígenes. La vela cuadrada, la vela del Mar del Norte y la vela triangular, que es la latina. Bien. Los primeros viajes los han hecho los portugueses. Entonces, bueno, tenemos lo que es una evolución marítima la evolución marítima empezó a partir del siglo XVI, o sea, del 1500 en adelante. Eh, Esto es, ¿qué pasa? Es un periodo, todo este siglo XVI, un periodo de expansión, pero también de experimentación y también como que las técnicas marítimas a partir del siglo XVI han ido evolucionando, han ido creciendo, ¿no? Eh, Después, otra de las cuestiones también que tenemos es que Sevilla se convierte en una capital marítima, comercial y agrícola del sur de España. Bueno, bueno, esto es como que tendríamos que volver un poquito para atrás y hablar de las técnicas de navegación que se fueron incorporando el compás, el astrolabio, las cartas de navegación, que es lo portuario, las cartas de navegación para marcar los distintos puntos que había en el Mediterráneo, o sea, el sistema de Ptolomeo, que son las cuadrículas. Bueno, y también lo que tenemos es, o sea, en cuanto a técnicas marítimas, el perfeccionamiento de las carabelas, o sea, sobre todo los timones para hacerla más manejable, mover las velas, atrapar los vientos, etcétera. Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente, que Sevilla se convierte en un centro de atracción, o sea, convierte en una capital marítima, comercial y también agrícola, y también se convierte en un centro de atracción. Entonces empiezan a venir muchos inmigrantes, específicamente los inmigrantes que empiezan a venir, que son más potentes, son los genoveses. ¿Por qué empiezan a venir los genoveses a Sevilla? Porque están buscando también ellos mismos, a través de la financiación, están buscando nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque se les había cortado la ruta a Oriente a través del Mediterráneo, justamente por la conquista de Constantinopla. Entonces es como que todo cierra acá. Bueno, la expansión portuguesa, ¿hacia dónde fue? Bueno, fue hasta Canarias, hacia Madeira, hacia la isla de Cabo Verde. ¿Qué es lo que hacían ahí? Bueno, fueron estableciendo plantaciones azucareras. Estas plantaciones pertenecían fueron pertenecientes a Portugal, pero acuérdate que hubo fases. Bueno, instituciones y técnicas comerciales. ¿Cuáles fueron las instituciones y técnicas comerciales? Fueron el esclavismo, fueron la colonización y la conquista. O sea, pero primero conquista, entonces esclavismo, conquista y colonización. Se le suma también, o sea, una cosa muy importante, que si no, no hubiese sido posible la financiación de los genoveses. ¿Cómo fue esta expansión ibérica? Bueno, fue específicamente la expansión ibérica, la primera fue a través de los portugueses por el mar Atlántico, por el Atlántico alrededor, o sea, en torno a África, o sea, la circunnavegación de África. Por las costas africanas, distintos avances donde se establecían lo que son distintas factorías. Muy bien, ya está. Bueno, ahora vamos a ir con el texto de Johnson, que habla de la colonización portuguesa de Brasil entre 1500 y 1580.
Bueno, y lo primero que describe el texto son los sistemas de factorías. Entonces, ¿qué era? El modo de expansión portugués fue a través del sistema de factorías. ¿Y qué era la factoría? La factoría era una plaza comercial y estaba fortificada, o sea, estaba defendida. Bueno, eran enclaves y asentamientos de tipo comercial, económicos y militares, o sea, eran para el comercio y también para la defensa y como para asegurar la posición de Portugal en los distintos enclaves que iba conquistando. ¿De qué se encargaba? Se encargaba de defender, de extraer y de comerciar la materia prima del lugar, o sea, la materia prima extraída, o sea, la extraía, la defendía y la comerciaba. Bueno, es un tipo, como cualquier otro, es un tipo de colonización con prescindencia de la conquista, o sea, es una colonización que no fue violenta, entonces se prescinde de la conquista. Este sistema ha sido creado por los portugueses y ha sido reconocido como un modelo a aplicar a través de, como el modelo más aconsejable para aplicar a través de Colón. ¿Qué pasa? Gracias a las factorías se pudieron realizar asentamientos a gran escala, lo que hizo posible justamente la presencia portuguesa en un vasto territorio, zonas muy extensas. Se pudo extender a grandes poblaciones, ¿no? Toda África. Bueno, ahora, ¿qué pasó con este tema? Bueno, este tema, bueno, se basaban también, bueno, ahora es otra faceta, o sea, ¿en qué se basaba para poder realizar esto? Se basaban en capitales privados, o sea, la conquista fue financiada por capitales privados, o sea, la corona tomaba esos capitales para que se pudiera hacer la conquista porque que era lo más conveniente, era lo más económico para una corona que estaba mermada por todas las guerras que había sido protagonista, específicamente por la Reconquista, y justamente servía para fomentar la colonización y la explotación de nuevos territorios conquistados. ¿Y cómo era? Entonces se fomentaba a través del fomento de la mano de los capitales privados. ¿Y qué recibían a cambio? Porque algo tenían que recibir para poner el dinero. Entonces recibían a cambio privilegios. De ahí es donde surge el concepto de lo que se llama cartas de donación. Bueno, que es un sistema, o sea, el sistema de cartas de donación es un tipo de colonización. Entonces, este sistema teníamos dos figuras, o sea, porque son donaciones. Entonces, ¿qué tenemos? El donante y el donatario. El donante era la corona, el donatario era el explorador, que al expedicionista, ¿no? Que se lo nombraba capitán, jefe supremo, almirante en jefe, etcétera, 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 de la Armada y de todo eso. Por ejemplo, Colón fue el almirante en jefe nombrado. Bueno, este sistema fue utilizado altamente por la corona portuguesa a partir del siglo XV en adelante. ¿Y en qué fue utilizado? Para la explotación, o sea, la factoría y también las cartas de donación donde se establecían privilegios para el donatario. ¿Dónde fue específicamente establecido? En las Azores y en Madeira. Bueno, y este sistema en 1534 se expandió hacia el Nuevo Mundo. O sea, primero era todo la parte de africana, pero después Madeira, las islas, las Azores, pero después este mismo sistema de factorías y de carta de donación se expande hacia el Nuevo Mundo. Por ejemplo, justamente con esto de lo que son las cartas de donación, el rey Juan III de Portugal expande a el Nuevo Mundo 12 capitanías generales a cargo de capitanes. Bueno, los castellanos tomaron el modelo inglés, tomaron el modelo porque, o sea, es como un doble modelo. Tenemos el modelo de las factorías, pero también tenemos el modelo de los capitales privados de explotación. Bueno, entonces los castellanos tomaron el modelo privado, el modelo de explotación privada, de empresas privadas, que es el modelo portugués. Bueno, ¿qué pasa? Había que buscar un jefe y había que buscar el apoyo de su gente, o sea, un jefe que pusiera el dinero y también el apoyo de su gente. Y después, la iglesia, bueno, sobre todo los castellanos, jugó un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque fue para disfrazar una expedición de saqueo en una cruzada religiosa para la conversión de las almas.
pero fue más que nada una operación de pillaje, o sea, es lo que opina el autor, que Johnson. Después dice que la corona, ¿qué otorgaba? Otorgaba requerimientos. Claro, la corona lo que otorgaba era, la corona lo que otorgaba eran privilegios. Los privilegios se llaman requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Era como una legalización, era la legitimación de señorías y de tierras, o sea, hacía, las tierras conquistadas le otorgaban a través de los requerimientos la legitimación, o sea, de señorías, se establecían al principio fueron señorías y tierras conquistadas a cargo de los expedicionarios, ¿no? De los adelantados, de los conquistadores. Bueno, ¿qué pasa? Claro, acá lo que tenemos el razonamiento. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento establece que el rey es el señor natural de todas las tierras. Entonces el rey, como señor natural de todas las tierras, o sea, como dueño, como señor natural, como soberano natural de todas las tierras, tiene el derecho al repartimiento de las tierras a los súbditos, ¿no? Sobre todo de las tierras tanto conquistadas como a conquistar. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? El rey es un señor natural. Es el supremo, por eso dice de soberanía, el supremo señor natural. Entonces puede disponer del repartimiento de las tierras y puede legalizar esos asentamientos, tanto de las tierras conquistadas como de las tierras a conquistar. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo todo lo que tiene que ver con el apunte y hablan de que en 1474 tenemos el reinado de Fernando e Isabel Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que son denominados los reyes católicos. Su reinado duró desde 1474 a 1504. ¿Qué pasó en 1504? Bueno, en 1504 se unen las coronas. Se une la corona de Castilla con la corona de Aragón. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, al unirse estas dos coronas, se aumentan su poder. Se produce lo que es la concentración de los recursos militares y financieros. Bueno, después tenemos que durante estos años las Islas Canarias fueron un origen de disputa entre Portugal y España. Bueno, después, en el año 1491, Colón es cuando recién consigue el apoyo de los reyes católicos para poder realizar su expedición, para poder realizar su proyecto. Bueno, el proyecto de Colón fue el siguiente: se presentó ante los reyes de Castilla y Aragón y lo que solicitó fue ser el jefe de la expedición, así como el almirante en jefe de alta mar. Sus ideas, que era lo que habíamos dicho antes, se basan, o sea, la base es la carta de donación, o sea, el modelo de la carta de donación, que lo habíamos visto antes, que el modelo de la carta de donación es un sistema de un tipo de colonización, donde existía un donante y un donatario. El donante era el rey como el soberano natural de la tierra, conquistada o a conquistar, y el donatario era el jefe de la expedición, que era el que colocaba, el que ponía el dinero para poder realizarla. Entonces, a través de esa carta de donación, los reyes instituían una determinada cantidad de privilegios en esas tierras a conquistar a cargo de quién, del colonizador, del expedicionario, ¿no? Y el fin era para colonizar y explotar las tierras, bueno, las tierras conquistadas. En 1492 los reyes autorizan a Colón a descubrir y ganar tierras en los mares. Entonces, ¿a qué autorizan a Colón? A través de la capitulación de Santa Fe, los reyes autorizan a Colón a ser el virrey de las tierras que vaya a conquistar, ¿no? Entonces después decimos, ¿cuál fue la contribución de la corona a esta expedición? Fue muy escasa. O sea, porque fue todo financiado por judíos específicamente, a través de los testaferros que eran los hermanos Pinzón. Y lo que Colón solicitaba es ser virrey hereditario, gobernador de las tierras a conquistar, así como también admirante en jefe. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpa con 2 carabelas y un nao de el puerto de Palos. Está en Andalucía.
Luego, bueno, también tenemos que hay una intervención del Papa, que es con una bula, que la bula es en 1492, creo, 93, 1493, que es la bula de intercaetera. Y ahí establece una distancia, divide la Tierra desde que pasa por el paralelo, por el meridiano de Azores, por los Azores, y entonces hacia el oriente le correspondían las tierras conquistadas y a conquistar, a Portugal, y hacia occidente le correspondían a España. Bueno, esa fue la intervención de Alejandro VI Borgia, que era español. Bueno, y después, en 1494, se firma el Tratado de Tordesillas, que este tratado fue firmado exclusivamente entre España y Portugal. Estaban los reyes católicos por el lado de España y el rey Juan II por el lado de Portugal. El Papa Alejandro VI da la autorización papal, pero en sí ya no era necesaria. Tanto las peticiones de los reyes, tanto católicos como el rey de Portugal, reclamaban derechos similares en todas y en cada una de las tierras descubiertas o a descubrir, o sea, reclamaban lo mismo, por eso se dividió la tierra en dos. Bueno. Bueno, y después, esto sí, que el Papa le concede un título extra de seguridad para los católicos, para los reyes católicos, contra cualquier intento de recusación. Y es que les concede el Papa a los reyes católicos el título de empresa santa. O sea, como la categoría de empresa santa. Entonces por eso esta categoría de empresa santa que le reconoce los derechos exclusivos a la corona española de evangelizar a los paganos, o sea, de ganar paganos a la causa de la fe. Entonces, bueno, esto es un título extra que se le concede, o sea, esto de la categoría de empresa santa es un título extra que se le concede, que es una justificación moral de la conquista y el saqueo. Bueno, los empresarios que tuvieron, bueno, primero tenemos en el primer viaje de Colón lo tenemos a Rodríguez de Fonseca, que fue el director supremo de Castilla. En el segundo viaje se instaura, esto es importante, que en el segundo viaje se asientan en la Española, o sea, es como la isla donde se asientan, y se instauran el modelo de las Indias. Esto es lo que me tomó, que se instaura el modelo de las Indias. El problema de la conquista residía en cómo instaurar estabilidad después de que se fueron. Entonces, ¿qué pasa? Establecieron asentamientos que luego se destruyen. Bueno, se fueron estableciéndose, al principio fueron intentos fallidos, porque al principio lo que se hacía era buscar el oro, pero se preguntaban cómo esto se puede hacer más permanente. Bueno, entonces al principio se asentaron en la Española, pero luego la Española fue destruida, también se asentaron en la Isabela, pero era un sitio muy insalubre. Entonces, ¿qué es lo que pretendían los reyes? El primer sueño fue bastante frustrado porque lo que buscaban en sí era llegar a ese territorio y encontrar oro. Pero ¿qué pretendían los reyes? Los reyes pretendían que los colonizadores llegaran y fundaran ciudades y se instalaran ahí. Que siembren, entonces que fundan ciudades, que siembren y cosechen la tierra, que pongan ganado y que construyan depósitos. O sea, ¿qué es lo que buscaban? Querían que lleguen, funden ciudades, se asienten, cosechen, siembren y cosechen la tierra, cuiden a los ganados y también que construyan depósitos. O sea, era como colonizar realmente, eso es lo que pedían. Colón, ¿qué pasó con Colón? Bueno, Colón se sintió frustrado. ¿Por qué se sintió frustrado? Porque encontró poco oro. Entonces, ¿qué pasa? Para compensar la falta de oro, cargó unos cuantos indios, los subió a su caravera y los llevó, regresó a España para presentar que, digamos, que el capital estaba en la mano de obra.
Entonces embarcó indios caribeños hacia España para venderlos como esclavos. Y bueno, después tenemos distintas teorías que justificaban la esclavitud porque decían que eran considerados bárbaros y que eran considerados infieles. Y como eran infieles no tenían ningún derecho. Entonces, ¿qué pasa? Y después también, o sea, que eran bárbaros, eran infieles o los paganos. Los paganos no se consideraban infieles, pero sí se consideraban que no tenían, que no practicaban la religión por una total falta de ignorancia. Los infieles son los que directamente rechazan a la fe. Bueno, después tenemos que entre 1492 y 1542 hubo una multiplicación de la esclavitud. Pero después, en el año 1542 es cuando se dictan las leyes nuevas, que es lo que viene a limitar todos estos abusos que se habían estado cometiendo. En la Española, la isla de la Española fue el asentamiento de la familia Colón. 1498 Santo Domingo fue entonces la Española, el asentamiento de la familia Colón. Santo Domingo fue un asentamiento fundado por Bartolomé Colón, el hijo de Colón. Después dice que Fray Nicolás de Obando fue el verdadero fundador de la Española. Y después dice que fue gobernador en 1501. Ahí tenemos el régimen de Obando en la Española, se trasladaba a todo el continente, americano. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es que en la isla de la Española tenemos al primer gobernador que dice que realmente se la conquistó, que fue Obando, y que Obando estableció un régimen de administración Obando, y ese régimen de administración Obando se traslada a todo el continente americano. Pero ¿qué pasa? Se van perdiendo las esperanzas. Bueno, entonces el primer régimen de Obando era la esperanza de fundar una economía en base al tráfico de oro, pero se va perdiendo las esperanzas de fundar una economía en base al tráfico de oro. ¿Por qué? Porque el oro era muy escaso. Pero es cierto, bueno, lo que es cierto sí, que había más oro en los ríos y en las minas. Pero, ¿qué pasa? También otra de las cuestiones, si bien es cierto, el oro era muy escaso, pero si bien es cierto que había oro en los ríos y en las minas, el problema que se les presentaba era la escasez de mano de obra para poder extraerlo. Bueno, en 1503 aparece lo que es el repartimiento, que es un nuevo sistema de trabajo, que es el sistema de trabajo indígena forzado. Consistía, que era el repartimiento. El repartimiento consistía en el reparto, como la palabra lo dice, de mano de obra de los indios. ¿Para qué? Para las minas, para los campos. Para las minas y para las haciendas, para los campos. Este reparto de indios estaba autorizado por el gobernador. Y este reparto de indios, justamente este repartimiento, que ahí es lo que tenemos a Obando en la Española, que es fundamental. Este repartimiento fue un sistema que ha sido inventado por Obando. Bueno, ha sido creado por Obando. A cambio, los indios recibían un salario, en el repartimiento recibían un salario, recibían evangelización y recibían un buen trato y protección. ¿Y quién los tenía que hacerse cargo de pagarles a los indios? El beneficiario del repartimiento, o sea, la persona a la que se le repartían esos indios, que era un trabajo forzado, pero le tenía que pagar un salario, los tenía que evangelizar, los tenía que proteger y los tenía que cuidar, los tenía que tratar bien. Bueno, ¿qué pasa? Se trató de un favor de la corona. Por lo tanto acarreaba obligaciones para los concesionarios. Los indios tenían que ser cuidados e instruidos en la fe. Bueno, entonces, los repartimientos, acordate que la diferencia entre repartimiento e encomienda es que la encomienda no tenía salario y el repartimiento sí. Y entonces, como los beneficiarios, los concesionarios, obtenían un beneficio de todo esto porque era mano de obra forzada, a su vez también tenían que hacer algo a cambio, que en ese caso era evangelizar a los indios y protegerlos. Bueno, la encomienda.
La encomienda, también acá hay una cosa importante, no incluía el reparto de tierra, sola, y tampoco rentas. No incluía ni renta ni reparto de tierra. La encomienda era, se encomendaba, se ponía en mano de una persona a un conjunto de indios. Y era una asignación pública de mano de obra forzada. Y con responsabilidades específicas de los indios para con el encomendero. El encomendero tenía responsabilidades. Bueno, los repartimientos eran controlados, o sea, porque ahí donde impuso los repartimientos fue Obando en el 1503, 1501 como gobernador de la Española, 1503. Bueno, los repartimientos habían sido controlados por Obando. ¿Y qué pasa? Solo podían recaer, o sea, estaban reglamentados y se establecía que solo podían recaer en personas que fueran capaces de cumplir con sus responsabilidades, o sea, tenía que ser personas responsables. ¿Y cuál era el objetivo de los repartimientos? Bueno, al tener todos esos beneficios era justamente para poder promocionar el establecimiento definitivo de españoles en las islas, o sea, en América, y poder ir generando pequeñas comunidades urbanas. En este caso, en cada comunidad que se iba fundando se estableció un cabildo, entonces ahí tenemos, ¿cómo hacíamos? Entonces, ¿cómo era el régimen de Obando? Bueno, el régimen de Obando pretendían fundar distintas ciudades, distintos asentamientos. En los asentamientos se ponía en el centro una plaza, una iglesia y el cabildo. El cabildo en todos, y era justamente porque lo que se pretendía era un modelo de colonización, y era el modelo español que había sido establecido por Obando. Y este modelo incluía también los repartimientos de indios, que eran mano de obra forzada a cambio de determinados derechos también para ellos. Después, los indios tenían que ser redistribuidos. Bueno, los indios eran redistribuidos. ¿Y quién era el responsable de abastecer de mano de obra? Su cacique. El cacique era el responsable de cada cacique, que era cada curaca, era el responsable de suministrar mano de obra a los españoles. Bueno, después tenemos la encomienda. La encomienda es una mano de obra india para trabajos forzados en minas y en haciendas. Y después las novarías es una mano de obra india de trabajo forzado, pero para servicio doméstico. ¿Cuándo empieza a decaer el trabajo forzoso? Bueno, el trabajo forzoso empieza a decaer cuando empieza a descender la población por distintos motivos, la población indígena. Los motivos son la guerra, las enfermedades y las huidas y los malos tratos que se iban muriendo porque se morían de hambre, las hambrunas, etc. Además también lo que pasaba es lo siguiente, que a los indios, con esta llegada de los españoles, otra de las causas que también han sido analizadas, era que se les imponía una nueva forma de trabajar, distinta a la que ellos trabajaban, una nueva forma de repartimiento, todo para mí, nada para vos, vos lo único que podés hacer es trabajar para mí. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue generando también muchas huidas, depresiones, suicidios, etcétera, por parte de los indios. Después tenemos que la encomienda ha sido ampliamente criticada, con decir que también ha habido, desde el Consejo de Indias se ha nombrado redactor, los cronistas de Indias, y por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los cronistas. Después otro de los que apoyaban a los indios, más o menos 1511 por ahí, 14, fue Montesinos. Bregaban a favor de los indios, y esto termina desembocando en una reglamentación que protege y que condena la encomienda, que es la Ley de Burgos en 1512, que es un código contra los abusos de los indios. Y también otra de las cosas que se combina con esto son los patronatos, el patronato universal. Patronato universal establecido por bula papal para los españoles en las tierras conquistadas y a conquistar. Esta ley de Burgos fue un intento de regular la encomienda. Bien. Después decimos organización y avance de la conquista.
el continente americano se termina de conquistar hasta hacia el 1540. Y tenemos lo que son los arcos de conquista, que esto es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los arcos de conquista? Bueno, tenemos el primer arco de conquista está entre 1516 y 1518. Bueno, entonces arranca desde Cuba hacia el norte, porque llega a México. Y ahí es donde se destruye la Confederación Azteca y luego se irradia hacia la meseta central mexicana. O sea, el primer arco de conquista se da entre el 1516 y 1518, parte de Cuba y va hacia el norte y conquista México, toda la meseta mexicana, todo lo que es mexicano y toda la meseta central mexicana. Destruyen a los aztecas. Y el segundo arco de consulta se da entre 1523 y 1524 y parten desde Panamá. Y van hacia el sur y pasan por la ruta del Pacífico a Perú, Quito, Bogotá. Bueno, esto Perú, Quito, Bogotá y todo eso, bueno, es cuando se conquista todo el imperio inca. O sea, uno es hacia el norte y otro es hacia el sur. Esos son los dos arcos de conquista. Después tenemos que en 1536 es la primera fundación de Buenos Aires y 1541 es la destrucción de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a hablar de Watchel, que habla de los indios y la conquista española. Y por ejemplo, los primeros que vamos a trabajar son las causas de la derrota. Entonces, el primer impacto es un impacto de tipo psicológico y supuestamente fue la causa más importante. ¿Por qué? Porque impactaron lo que es los caballos, que ellos no tenían, ese tipo de animales, las armaduras, o sea, esa que era muy imponente. Por otro lado, las enfermedades, por otro lado también la gran distancia tecnológica, el abismo tecnológico que había entre una civilización y la otra. Y una de las causas trascendentales fue las divisiones internas que tenían los propios imperios, tanto el azteca como el inca. Después también otra cuestión que también se da como una de las causales son las diferentes concepciones que tenían con respecto a la guerra, diferentes modos de ver la guerra. Y después también otra de las cuestiones es el sentido de la superioridad moral y divina. Bueno, ahora hay un cuadrito bastante interesante que habla de los imperios. Entonces dice, por ejemplo, y esto se sacó desde el texto de Watchel, y habla de la ocupación tanto de México como de Perú y de los años. Bueno, decimos que, por ejemplo, los años de conquista del Imperio Azteca han sido de 1519 a 1521, o sea, en 2 años. Y del Imperio Inca desde 1531 a 1533. Bueno, ¿quién era el emperador indígena? En el Imperio Azteca era Moctezuma y en el Imperio Inca era Atahualpa. ¿Dónde estaba la capital del imperio? En los aztecas estaba en Tenochtitlán y en el Imperio Inca estaba en Cusco, la capital. ¿Quién fue el conquistador español? Bueno, en el Imperio Azteca fue Hernán Cortés y en el Imperio Inca fue Pizarro, Francisco Pizarro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista? Bueno, entonces, en el Imperio Azteca, al quedar sin líder, porque acordate que a Montezuma lo mandaron de un piedrazo, la conquista a los españoles se les facilita y lo mismo ocurre con el Imperio Inca, o sea, pero era mucho más que un líder. Bueno, la reacción de los... después también otra de las cosas que también hay que aclarar en el texto de Watchet, que dice que la reacción de los nativos, de los pueblos originarios, fue variada, fue heterogénea. Algunos se aliaron con los españoles contra el imperio que los estaba sometiendo, otros de franca resistencia. Y también una de las cuestiones muy importantes es que hubo asombro mutuo de ambas civilizaciones justamente en ese choque de civilizaciones, tanto de los españoles como de los indios.
cara a cara, estaban cara a cara frente a una nueva raza. Bueno, después, bueno, lo importante, por ejemplo, los totonacas, que eran, eran aztecas, y los huáscar, que eran incas, se alían a los españoles, y eso unos se unen a Cortés y otros se unen a Pizarro, y eso también facilita bastante la conquista, ¿no? Bueno, después tenemos acá una palabra interesante que es la desestructuración. Bueno, y el trauma de la conquista. Es como que este trauma afectó desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque afectó en todos los niveles, afectó el nivel demográfico porque hubo una reducción dramática de la población, a nivel económico porque desintegraron su sistema económico, ese sistema de la reciprocidad y de la solidaridad, de la reciprocidad, solidaridad y redistribución. También un impacto social, porque afectaron todas las estructuras de poder, y después también un impacto ideológico, porque se produjo lo que es una aculturación de la población. Bueno, ahora vamos como a ir diferenciando, ¿no? Y decimos que hubo un derrumbe demográfico. ¿Por qué? Porque hubo muchas muertes. Estas muertes han sido provocadas por la violencia y por la opresión de los españoles. Los españoles irrumpieron de una manera muy violenta y obligaron a los indios a someterse y a trabajos forzados, a hambrunas, a marchas forzadas y también la violencia de las mismas luchas que los mataron de una manera como moscas directamente. Después también tenemos las epidemias, que eran las enfermedades traídas por los españoles, donde los pueblos originarios no estaban adaptados, no tenían defensas para ese tipo de enfermedades, gripe, viruela, sarampión. Después también, otra de las cuestiones también es que había suicidios individuales y colectivos. Por ejemplo, también había infanticidios. Las madres al tener a los hijos, cuando veían lo que les tocaba vivir, mataban a sus propios hijos. Y también, después también otra de las cuestiones fue la escasez de alimentos. Había poco alimento, bueno, porque todo el excedente se lo quedaban los españoles, o sino también porque destruyeron su sistema de producción, pretendían instaurar el suyo que funcionaba en Europa, pero no en América, donde había otro tipo de sistema y al faltar mano de obra también empezaron a escasear los alimentos. Eh, Después, otra de las cuestiones también que tienen que ver con el derrumbe es que hubo como una desarticulación de la vida anterior incaica, de la vida nativa. Hubo una desorganización, ya no estaba tan atado y tan organizado el imperio como antaño, y es como que fue todo hecho a las fuerzas y sin pensar las cosas. Y después una de las más importantes de lo que es esta desestructuración fue la gran explotación de la mano de obra incaica en las minas, donde de 10 personas que entraban salían 2. Entonces, bueno, y se necesitaba gran número porque había una avidez de plata impresionante. Bien. Bueno, después, con respecto a la economía. Bueno, con respecto a la economía tenemos la historia de larga duración, cuando habla de que España alteró la organización económica del sistema y de la estructuración incaica, India. Es como que la economía indígena se vio totalmente afectada y nunca más, es una historia de larga duración porque es un sistema que había funcionado por siglos y fue interrumpido y cambiado por un nuevo sistema. Y después también, con respecto también a la mediana duración y a la larga duración, es cuanto al comercio. En el comercio se establecieron nuevas formas, se van estableciendo nuevas formas de tributo, o sea, el nuevo tributo que había que pagar, también una nueva forma de comerciar. También lo más importante fue que se introdujo la moneda, y entonces entonces cuando llegan los españoles se introduce la moneda y lo que es la economía del mercado. Y justamente moneda, economía de mercado, entonces quiebra todo lo que es ese sistema de reciprocidad y redistribución,
porque al establecer nuevas formas de tributo, moneda y mercado, entonces estamos dentro de lo que es una economía de mercado. La economía de mercado es una categoría de larga duración. Bueno, todavía estamos con Watchel. Bueno, entonces decimos en Perú, claro, es en Perú, entonces se establece el nuevo sistema económico español, que es una economía de mercado con la introducción de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae como consecuencia, o sea, estamos repitiendo otra vez, trae como consecuencia que se altera completamente el sistema indígena, que era un sistema de redistribución y de reciprocidad. ¿Qué pasó con los españoles? Bueno, los españoles vienen a ocupar lo que es el lugar del Inca. Y las comunidades, ocupar el lugar del Inca, o sea que cambian la cabeza, pero las comunidades seguían manteniendo la obligación de pagar tributos, o sea, porque se le debía el tributo a la autoridad. Bueno, los curacas, ¿qué pasó con los curacas? Bueno, los curacas eran los que conocían a su pueblo, a su comunidad, entonces del Ayllu. Entonces, bueno, los curacas fueron mantenidos en su puesto, se dejaron en su puesto, pero ¿qué pasa? Tenían la obligación de proveer de mano de obra al español. Y ¿qué pasa? Ellos también eran como una especie de administradores, ¿no? Del Ayllu, porque eran los que tenían un puesto clave y los que se encargaban de controlar el cumplimiento del tributo al español, ¿no? Y después, y también se encargaban también de lo que es el almacenamiento de los bienes producidos. Los Ayllus. Los Ayllus eran grupos, o sea, como ya lo habíamos explicado, eran grupos étnicos. Estaban conformados por una unidad familiar, eran unidades familiares que tenían una idea, ya sea real o imaginaria, de lo que es un antepasado en común. Entonces, y cuanto más eran mejor, porque más parcelas tenían para cultivar, era un Ayllu más rico. ¿Qué pasa? Seguían estando a cargo de los curacas, pero ahí viene el quiebre de este sistema de reciprocidad, al quebrarse ese sistema de reciprocidad y redistribución es como que también empieza a caer el sistema, ¿no? ¿Y qué pasó antes? El excedente del Ayllu que se producía en las tierras comunitarias todos los excedentes pasan a los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Y no a la comunidad. Entonces, bueno, viene a quebrarse también lo que es esa propiedad comunal de los excedentes, ¿no? Y estas formas de tributo. Con respecto a las formas de tributo se introduce la moneda en el mercado, se introduce la moneda y la economía del mercado. Entonces lo que se produce es esta categoría tan importante que es un proceso de desestructuración de la economía indígena, que debieron dejar el trueque y comenzar a comprar y vender. Esto es lo más importante. Entonces, si cuando Watchel habla de economía, dice que se produjo con la introducción de los españoles, con la llegada de la conquista española, lo que se produce es una desestructuración del sistema económico indígena, que tienen que dejar de lado el sistema de reciprocidad y redistribución para pasar a comerciar con moneda, dejar de lado el trueque y empezar a pagar tributos también con monedas. Y tienen que comenzar a comprar y vender si quieren sobrevivir. Ya no hay redistribución de excedentes, o sea que se produce realmente una desestructuración de este sistema, ¿no? Que es algo bastante importante. Bueno. Después seguimos con Watchel, que habla de lo que es la religión. Bueno, en México la religión local era el culto a las divinidades aztecas, a las divinidades indígenas. Los aztecas, o sea, en la religión tenían sacrificios humanos y eran bastante sanguinarios. Los conquistadores, al ver estos sacrificios humanos, sintieron un gran impacto. Entonces se autoconvocaron con la misión de evangelizar a todo este pueblo y enseñarles los principios de lo que es la verdadera fe y extirpar todo resquicio de idolatría a los dioses. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces acá lo que tenemos que decir claro es que se horrorizaron ante los sacrificios humanos y se buscaban, se inculcaba la tarea de evangelizar. ¿Quiénes eran los encargados? Los obispos y las parroquias. Esa era la labor de la iglesia.
Entonces, bueno, la iglesia empieza a ordenar al clero como para enviarlos al Nuevo Mundo. ¿Y qué envía? Envía misioneros. Entonces así, misioneros que tenían la labor de evangelizar a quien se encontraran. Entonces era esa tarea de evangelización, enseñar la teoría cristiana tanto a adultos como a menores. Y también, o sea, la cristianización. O sea, a través de la cristianización llega como consecuencia que entonces cristianizar tanto a adultos como a menores, pero la idea de la evangelización iba a los niños, que los niños llegaron a sus casas y evangelizaran a sus padres. Esa era más o menos la idea, además también porque se tenía en cuenta esa política educativa de que las mentes jóvenes, o sea, son más abiertas y es más fácil de enculturar, ¿no? Y después también, por otro lado, el hecho de vigilar los ritos llevados a cabo por los adultos, o sea, las prácticas para estas prácticas de idolatrías para reprimirlas, o sea, se les prohibía practicar su religión. Y por otro lado, también como labor era organizar la vida social, o sea, evangelizar. Al evangelizar se convierten, al convertirse tienen que dejar de lado sus prácticas anteriores y tienen que reorganizar su vida. Además también tienen que dejar de lado un montón de cuestiones como por ejemplo la poligamia. Bueno, entonces organizaban su vida. ¿Qué hacían las parroquias? Bueno, las parroquias eran transmitir y trasplantar. Las parroquias lo que tenían que hacer era trasplantar, o sea, llenar esa cabeza de la nueva fe. Bueno, después también tenemos las órdenes mendicantes, que eran esas órdenes de misioneros que se trasladaban de un lugar al otro y que fueron de suma importancia en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque llevaron el cristianismo, por eso era la espada con la cruz, llevaron el cristianismo a América, a Hispanoamérica. Este, ¿Qué es lo que pasó con estas órdenes mendicantes? Bueno, estas órdenes mendicantes han sido muy, pero muy utilizadas por los españoles, por los reyes católicos en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque llevaban la palabra, llevaban el cristianismo al Nuevo Mundo y bueno, y eso es lo que lograba también adictos al gobierno, ¿no? Al Estado, a los reyes. Y además también predicaban el Evangelio y no les salía nada porque no tenían pretensiones señoriales, no querían, por eso fueron muy utilizadas, porque lograban esa permanencia, esa cristianización, el convertirlos, hacerles hablar su lengua, la labor educativa, digamos que la persuasión que era más importante que las armas, y se lograba y con los conversos se lograba mucho más que con las armas. Bueno, ¿cuáles fueron esas grandes órdenes mendicantes? Bueno, tenemos a los franciscanos, tenemos a los dominicos, a los agustinos, a los mercedinos y a los jesuitas. Los jesuitas, bueno, fueron los que llevaron más de educación. Entonces, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedinos, jesuitas. Bueno, después, ¿qué pasa? ¿Cómo se fue? También esto está tratado en Watchell. ¿Cómo se fue consolidando la iglesia? Bueno, con la fundación de universidades. Este, Después también otra de las cosas que hacían, que habían impuesto penas muy duras contra las prácticas indígenas, las prácticas religiosas indígenas. Y también lo que tenemos es que como consolidación de la iglesia que se estableció en una de las juntas el Tribunal de la Inquisición, que se perseguía las herejías, las brujerías, el paganismo, el protestantismo, el judaísmo, pero bueno, y también el tema de la desviación sexual, era todo a través del Tribunal de la Inquisición. Bueno, ahora viene lo que es el fenómeno de la aculturación. Bien, tenemos aculturación tanto económica como aculturación social. La aculturación económica es, o sea, la que me parece más importante, ¿no? Y dice que, ¿qué pasó? Se empezaron a utilizar un cierto número de productos europeos, como por ejemplo el trigo, el caballo, las vacas, los bueyes. También en cuanto a vegetales, bueno, los nabos. En cuanto a frutas, las frutas podemos decir las naranjas, las manzanas, el ganado europeo.
se introdujo también el cultivo de trigo, todo esto con un fin específico, que los indígenas empiecen a pagar tributo porque eso no se lo podían producir ellos. Y también otro tema de que el ganado, el trigo, etcétera, encontraron en América un suelo fértil que se empezó a expandir de una manera exponencial. Específicamente el ganado y específicamente lo que es los caballos porque no tenían enemigos naturales. Entonces se desarrolla muy rápido en América. Eh, bueno, si bien también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas técnicas ancestrales que aún sobrevivieron, pero no está de más decir que también había ciertos señores indígenas que contaban con arados, por ejemplo. Pero acá lo más importante es que se introduce el trigo, que se introduce el ganado, que eso obliga a pagar tributos y obliga a la circulación de moneda, y ahí es como que poco a poco van rompiendo, ¿no? Con esa aculturación y esa absorción, terminan rompiendo con el sistema anterior, sistema económico anterior, por eso es un fenómeno de aculturación económica. Y después tenemos el fenómeno de aculturación social. Los nobles, eso es importantísimo, que los nobles indígenas pronto aprendieron a leer y escribir en español y también a vestirse como españoles, o sea, dejan sus antiguos hábitos de vestimenta y se empiezan a vestir como españoles y a comportarse como españoles. Entonces, y después también tenemos que en 1530 los franciscanos fundan una escuela para formar a las futuras élites de gobierno, que eran títeres, formar títeres adictos a la monarquía, entre estas élites indígenas, ese tipo de escuelas. Bueno, ¿cuáles son los centros de hispanización? México y Cusco y Perú, México y Perú. Bueno, ahora tenemos como una cierta cronología que es bastante interesante. Sí, tenemos una cronología. Pero esto me parece que lo vamos a decir en otro audio. Sí. Vamos a grabar lo que es los principales centros de colonización. Bueno, los principales centros de colonización hispánica fueron México y Perú. Bueno, ahora vamos a ir con una especie de periodización de México. En 1511, náufragos españoles llegan a la península de Yucatán. 1517 es la primera expedición a México dirigida por Hernández de Córdoba. O sea, esta es una primera expedición por Hernández de Córdoba. 1518, o sea, al año siguiente, segunda expedición al mando de Juan de Grijalva. 1519, tercera expedición a mando de Hernán Cortés, o sea que vamos a empezar a contar de 1519, que es donde está la que vale, que es la de Hernán Cortés. 1520 es un encuentro pacífico de Narváez, pero no, encuentro con Pánfilo de Narváez, y a esta noche se la llama la noche triste. 1521 es el sitio a Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, y la caída de México, o sea, la caída de Tenochtitlán. Bueno. Cortés. ¿Qué pasa? Cortés, acá digamos que el papel central lo tiene Cortés en el sentido de que toma nota de las rivalidades que había con las demás comunidades indígenas, entonces que tenían con los aztecas, y consigue el apoyo de las otras comunidades, o sea que digamos que el imperio más que nada cayó por los conflictos internos que ocurrían en el interior del imperio. Bueno, después, o sea, esta es la primera fase que concluye en 1521, que es cuando se toma a México, el sitio de Tenochtitlán. La segunda fase es cuando se va de Veracruz a Tenochtitlán. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Montezuma, en esta segunda fase, Montezuma se entera de la llegada de los españoles, o sea, Montezuma tiene en cuenta la llegada de los españoles. ¿Y qué pasa? Y ronda dentro de lo que es el imaginario popular de la creencia del Quetzalcóatl, o sea, que es un dios, de una creencia, ronda en el imaginario popular una creencia.
Entonces, ¿qué pasa? Creyeron que Cortés era ese dios que había anunciado que venía a traer la destrucción. Entonces, qué hace Cortés en su momento? Cortés quema las naves y avanza a la Confederación México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, pero eso avanza, vamos a decir que avanza porque no vas a acordarte de todos los nombres. Tiene con firma una alianza con los salcatecas, o sea, firma una alianza. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces quema las naves, avanza hacia una confederación y firma pactos, alianzas con los pueblos vecinos que estaban en contra de los aztecas, entre ellos salcatecas. Bueno, Montezuma, ¿qué es lo que hace Montezuma? Montezuma aloja en su palacio a Hernán Cortés, que es lo peor que podía hacer, porque esa noche Hernán Cortés, o sea, una de las noches que estuvo alojado en el palacio de Montezuma, aprovechan y los españoles y roban todo y lo toman prisionero a Montezuma. Entonces, Cortés, ¿qué hace? Toma preso a Montezuma. Y de esa manera, teniendo preso a la cabeza, que era como el sistema piramidal que estaban acostumbrados, domina la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Diego de Alvarado, al mando de Tenochtitlán, avanza. Después tenemos también lo que hace Diego de Alvarado. Diego de Alvarado estaba al mando de Tenochtitlán, o sea, ¿y qué hace? Avanza contra los mexicas. Entonces, esa noche se la conoce como la matanza del Templo Mayor. Y eso ocurrió en 1520. Entonces en 1520 Diego de Alvarado avanza contra los mexicas y se produce una gran matanza que es conocida, que ocurrió en 1520 y sí es conocida como la matanza del Templo Mayor. Luego muere Montezuma, que se supone que fue con un piedrazo que le tiró la multitud, y asume su hermano. Cortés, bueno, en 1520 se produce lo que es la huida de los españoles, justamente por lo que se denomina como la Noche Triste, y Cortés adquiere la viruela y digamos que se va recuperando en Teslaca, que se va recuperando, o sea, adquiere viruela y se va recuperando. Bueno, después, o sea, porque en 1520 lo echan, pero en 1521, ¿qué hace? Sitia la ciudad, corta los acueductos, corta los suministros, pero la ciudad se resiste durante 2 meses. Pero después de sitiarla, bueno, ya la pierden los aztecas, pierden la ciudad y ahí es donde conquista la Ciudad de México. Pero bueno, hubo sus idas y venidas y la verdad que fueron bastante bravos los aztecas, acuérdate entonces. Montezuma, Palacio, Gobernado, Títere, pero después entra Diego de Alvarado en Tenochtitlán y se produce lo que es la matanza del Templo Mayor, 1520. En 1520 también se produce lo que es la Noche Triste. En la Noche Triste es cuando los echan a todos los españoles, que los echan a los españoles de Tenochtitlán y se tienen que retirar. Encima Cortés adquiere la viruela, entonces con esa viruela que adquiere Cortés se tiene que recuperar en Texlaca y ahí donde se recupera va proyectando y al año siguiente se produce lo que es el sitio de la ciudad de Tenochtitlán, donde corta todos los suministros de aguas y también como todos los suministros de mercaderías, de proveedores, etcétera, 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 y llega un momento, bueno, que pierden todo. Bueno, esa es México. Ahora vamos a ir a Perú, pero vamos a hacer nuestro audio. Bueno, y ahora vamos a ir a lo que es la conquista de Perú. En 1532, Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo. Después, también en 1532 es donde se produce el encuentro en Caja,
en Cajamarca, que es como Cajamarca, pero Cajamarca, entre Atahualpa y Pizarro. En 1533 es donde se produce la ejecución de Atahualpa. En 1534, Fundación Española de Lima, cerca de Cusco, se traslada la capital de Cusco a Lima. Entonces, en 1541 muere Pizarro, asesinado, y en el 42 se crea el Virreinato del Perú. Bueno, entonces, acá es sencillo. Entonces, en 1532 Pizarro conquista el Tahuantinsuyo. 1532 también Pizarro se encuentra en Cajamarca con Atahualpa. 1533 Pizarro mata, o sea, se ejecuta a Atahualpa. 1534 se funda Lima. 1541, o sea, unos añitos después, el 41 se muere, lo asesinan a Pizarro. Y en el 42 se funda el Virreinato de Perú. Bueno, 1531. Pizarro, acá es donde el arco de conquista parte desde Panamá hacia el sur, o sea, rumbo a Perú. Los indios incas, también, esto es importante, es lo más importante de todo, los indios incas estaban en el medio de una guerra civil entre hermanos, que era Huáscar con Atahualpa, Huayna Cápac con Atahualpa. ¿Por qué? Por la sucesión del trono del imperio. Entonces, entre Huayna Cápac, o sea, era la pelea entre Huayna Cápac y Atahualpa. No era Atahualpa Huáscar, era Atahualpa Huáscar, bueno, Huayna Cápac y Atahualpa, y Huáscar. Entonces era entre ellos dos, entre hermanos que luchaban por el trono. ¿Qué pasa? En Cajamarca se enfrenta el ejército de Pizarro con el de Atahualpa. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Pizarro proclama Inca, o sea, al hermano de Atahualpa. ¿Y qué pasa? De esta manera lo neutraliza y así logra el control total del imperio. Los españoles desvalijan el Templo del Sol y en 1534 se funda Lima como una nueva capital del imperio. Entonces acá lo que tenemos que decir que se encuentra con Atahualpa. Después, cuando se encuentra con Atahualpa, coloca en el trono lo neutraliza y gobierna el Imperio de México. Lo neutraliza, gobierna el Imperio de México y lo que van es a una política de saqueo, desvalijan el Templo del Sol, se quedan con todo el oro y en 1534 es donde se funda la ciudad de Lima y donde se traslada a la capital del imperio. Pero lo que hace él es el control total del imperio, pero donde se encuentran es en Cajamarca. Bueno, ahora, bueno, listo. Bueno, ahora vamos a ir a la hipótesis sobre el descenso de la población. Bueno, entonces, las zonas claves para el asentamiento indígena eran los Andes centrales y Mesoamérica. O sea, eran dos zonas diferentes. Bueno, ¿cómo fueron las fases de esta conquista? Primero tenemos la fase del contacto, que fue un choque de civilizaciones, un contacto brusco y violento. Esto produjo, o sea, esta violencia por la guerra y etcétera, 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 produjo un descenso poblacional. Y como necesitaban mano de obra para todos los proyectos que tenían los españoles, específicamente las minas, entonces empezaron a importar mano de obra africana. Esto fue entre los siglos XVI y XVII. Bueno, ¿qué pasó? Esta es la primera fase del contacto que fue violento y un descenso brusco de la población. Después hubo una segunda fase que fue la recuperación indígena. Esta recuperación indígena se dio, o sea, más o menos de 1700 en adelante, porque hubo mejoras sanitarias, también hubo matrimonios entre españoles e indios, por mestizos, o sea, blancos e indios, y también porque se empezó a dar una inmigración masiva de españoles, entonces se tuvo que mejorar las condiciones, pero esto fue en el siglo XVIII. Bueno, y después la tercera fase es cuando se da el fin de la era colonial.
El fin de la era colonial es cuando ya, digamos, al fin de la era colonial se da cuando empieza lo que es la independencia, ¿no? Las guerras por la independencia. Y bueno, y ya en este momento, que es el siglo XIX, ya nos encontramos con un mosaico étnico, donde teníamos indígenas, mestizos, criollos, blancos y negros. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fases? Bueno, la primera fase es la del contacto, que es violento, y el descenso. La segunda fase es la recuperación, porque hay mucha inmigración y hay unas mejoras sanitarias, hay matrimonios entre indígenas y españoles. Y la tercera es ya la fase del fin de la conquista, de la colonia, de la colonización, el fin de la era colonial, porque se produce el inicio de lo que son las independencias de los distintos estados. Y ahí es donde nos encontramos con un mosaico étnico, bueno, como resultado de unos 3 siglos de conquista, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a las consecuencias de la conquista en la población amerindia. Bueno, la consecuencia, ¿no?, de la conquista fue, la fundamental fue el brusco descenso poblacional, una crisis demográfica pero terrible. Bueno, esto es, si queremos relacionarnos con Braudel, sería de una duración media, porque bueno, porque esta crisis se fue sucediendo a lo largo de los años, pero fue algo brusco. En 10 años o en menos años ya habían descendido, había quedado un 25% de la población que era. Entonces, bueno, es de duración coyuntural. Después también otra de las consecuencias, esta que sí es de larga duración, es el mestizaje, o sea, la mezcla entre españoles e indios. Esto trajo como consecuencia una modificación étnica en varias zonas de América. Y después también otra de las consecuencias, que esta es muy importante, es el sincretismo cultural. En este sentido, de que como eran obligados a adquirir, adoptar su nueva fe, que era el cristianismo, entonces, ¿qué pasa? Los mismos los pueblos originarios se las ingeniaron como para continuar con sus creencias disfrazados de una virgen. Bueno, tenemos el ejemplo de la mamacha, que es esa religión católica apostólica andina, con la Virgen en forma de montaña, que es una huasca. Bueno, entonces ese es sincretismo cultural. Entonces es como que esto ya es también este sincretismo cultural es de larga duración, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, que es Donatzin. Entonces, ¿qué pasa? Surge como una gran mezcla cultural, ¿no? De los aborígenes con los negros, con los criollos, o sea, con los españoles, digamos que una gran mezcla. Bueno, ahora también tenemos lo que son las crisis, razones de la crisis demográfica. Bueno, digamos que estas son de mediana duración, ¿no? De corta y mediana. Corta, bueno, no es un hecho puntual, pero sí una de las primeras causas es por la guerra. O sea, el choque de culturas, el gran enfrentamiento, la guerra de aborígenes, la guerra entre los aborígenes y los españoles trajo como consecuencia muchas bajas. Eh, Después también, otra de las cuestiones que también ocurrieron fue el cambio brutal en la alimentación. ¿Por qué? Bueno, porque lo que habíamos explicado antes de todo lo que eso es su agricultura, ellos tenían todos los medios necesarios de subsistencia y nadie pasaba hambre y vivían muy bien y cultivaban su tierra. Pero ¿qué pasa? Llegan los españoles y cambian todos esos métodos, arrasan con todo, se llevan a toda la población, esta gente va muriendo, entonces se quedan sin sus medios de abastecimiento y le cambian la dieta habitual, entonces muchos de ellos van muriendo también por eso. Después también la esclavitud, o sea, disfrazado de encomienda. ¿Qué pasa? La esclavitud después, bueno, como esta gente estaba en cautiverio, entonces, ¿qué pasa también? Empieza también otra de las cuestiones, otra de las causas es que disminuye la natalidad. O sea, nacen menos niños, ¿por qué? Porque porque se separan a los esposos,
se mandan para un lado, para otro, y están todo el día trabajando, entonces también digamos que no hay reposición de la gente que se iba muriendo. Eh, bueno, otra de las cuestiones también que se daba era que había traslados de poblaciones enteras. Estos traslados de poblaciones enteras, bueno, los llevaban a distintas minas, a haciendas, a plantaciones, los llevaban, los sacaban de su lugar habitual, de su topus, de su ayllu, y los llevaban para otro lugar y los trasladaban a poblaciones enteras. Y después una de las más importantes es también, bueno, también está el impacto psicológico, ¿no? Pero también está la aparición de nuevas enfermedades. Estas nuevas enfermedades las traían los españoles, que ellos sí estaban inmunizados, porque ya las habían pasado, pero los indígenas no, su sistema inmunológico, ellos tenían otro tipo de sistema inmunológico, entonces, bueno, fueron afectados por la viruela, por el sarampión y no tenían las defensas necesarias. Bueno, ahora vamos a pasar a las características historiográficas. Entonces, son distintas visiones del proceso de la conquista. Bueno, primero tenemos a la leyenda negra. Esta es una opinión historiográfica anti-española y que ocurrió en Europa durante los siglos XVI y XVII. Bueno, dice que comenzó siendo una crítica, o sea, esta leyenda negra se dio en Europa entre los siglos XVI y XVII, y comenzó siendo una crítica de los abusos cometidos contra los indios, o sea, los abusos cometidos por los españoles a los pueblos originarios durante la conquista de América. Y esta crítica sobre los malos tratos que recibían los indígenas se convirtió en una crítica, o sea, se extendió y se convirtió en una crítica general al imperialismo español. Bueno, y después tenemos la leyenda rosa. La leyenda rosa, bueno, es una exaltación de los valores hispánicos, o sea, es todo lo contrario. Esta corriente historiográfica de la leyenda rosa parte de la misma España y hace un relato de las bondades de la conquista, como que llevaron la tecnología, como que llevaron nuevos cultivos, como que llevaron la fe, como que convirtieron paganos, como que evitaron los sacrificios humanos, como que llevaron el respeto, la fraternidad, y la fraternidad y las buenas relaciones con los pueblos indígenas. Bueno, ahora hay otro título que habla de lo que es el impacto de la conquista. Bueno, y estamos dentro de lo que son presagios y profecías. ¿Qué pasó con este impacto de la conquista? Bueno, el impacto de la conquista hay una palabrita muy interesante que es la desestructuración. El impacto de la conquista produjo una desestructuración del mundo indígena, o sea, se desarticuló, se desestructuró. ¿Por qué? Porque justamente por ese choque con el conquistador. ¿Qué pasó? Este impacto, bueno, eso ya había presagios, había un conjunto de presagios dentro del imaginario popular y eso se ve reflejado en los códices. Bueno, y también tenemos una serie de mitos del conquistador, o sea, por ejemplo, de Viracocha en Perú y Quetzalcóatl en México. ¿Y qué pasa? Todo este impacto, o sea, porque ya se lo veían venir por predicciones, que habían visto un pájaro plateado, el brillo, los barcos, etcétera, etcétera, habían visto como que se iba a terminar un ciclo y que todos iban a morir. Entonces, ¿qué pasa? Este impacto trajo como consecuencia un impacto mental, un impacto psicológico en toda esta gente, porque decía, muramos pues, muramos. Para nosotros los dioses ya están realmente muertos. O sea, el impacto de la conquista trajo como consecuencia esto. Al matar a sus dioses, que eran el Inca o Montezuma, el jefe supremo, al matar a sus ídolos, a sus dioses, entonces también ellos sienten, al destruirse todo este sistema, ellos sienten que no tenían una razón de ser. Y además también que lo vieron venir a través de los diversos mitos que se lo anunciaban. Bueno. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar del primo debate filosófico de la modernidad. Bueno, es un texto de Dussel.
Este primo debate filosófico de la modernidad se dio en Valladolid entre los años 1550 y 1551. El debate fue específicamente entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, Ginés, uno estaba, justamente fueron los que originaron las dos leyendas, la leyenda rosa y la leyenda negra. Bueno, Ginés de Sepúlveda, lo que decía es que, y es el primer debate filosófico. Bueno, vamos a decir exactamente lo que decía, después vamos a tratar de razonarlo. Ginés de Sepúlveda decía que era justo y conforme al derecho natural, o sea, tenía como orden el derecho natural, que tales gentes que son bárbaros se sometan al imperio de príncipes y naciones que son más cultas y más humanas, o sea, que era justo, conforme al derecho natural, que tales bárbaros se sometan a la gente que es más culta, o sea, que somos más avanzados. Para que con sus virtudes y la prudencia de sus leyes deroguen la barbarie y tengan una vida más humana y con un culto a la virtud. O sea, en este caso es lo siguiente, que no los reconoce Ginés de Sepúlveda, los considera menos humanos que los españoles, que son más civilizados y son más cultos y más humanos. Entonces, que es justo, o sea, considera justo y como parte del derecho natural que estos bárbaros se sometan a los que son más cultos y que son más humanos. Y que a través de sus virtudes y de las prudencias de sus leyes hagan que dejen la barbarie y se conviertan en más humanos. Que tengan una vida más humana y más conforme a lo que es la virtud. Bueno, entonces por eso también, justifica la guerra, porque dice que si estos bárbaros, estos indígenas, niegan el poder del imperio, entonces si niegan, si rechazan al imperio, entonces se los puede someter por medio de las armas y justifica y considera que esto se trata de una guerra justa. Este argumento filosófico, que era lo que habíamos dicho antes, entonces si se niegan, o sea, por derecho natural se tienen que someter, y si se niegan, vamos a la guerra. Este argumento filosófico justifica la guerra contra los indígenas, por el solo hecho de impedir la conquista. Entonces, para Ginés de Sepúlveda es necesaria la violencia, para que los bárbaros se civilicen, dado que si por ellos fuera no habría guerra. Que si ellos lo fueran, que si fueran civilizados, claro, dado que si los bárbaros fueran civilizados no habría guerra. Entonces, ¿qué hace Ginés de Sepúlveda? Justifica la guerra. O sea, le da una causa justa a la guerra. ¿Por qué? Porque considera de que los españoles son la civilización, son más humanos, son más cultos, son más virtuosos. Entonces, ellos es justo y es por derecho natural que se tienen que someter a la civilización. Si fuesen civilizados no haría falta guerra, pero como no lo son, como son bárbaros, entonces hace falta civilizarlos y por eso se justifica la guerra. Porque, ¿qué pasa? Venían los europeos y le otorgaban a los indígenas la virtud, la religión, la humanidad, le daban su humanidad, porque ellos no eran humanos, eran menos humanos. Entonces los europeos traían humanidad, traían virtud, traían la religión, la evangelización. Que estos bienes de la virtud, la humanidad y la evangelización, según Ginés de Sepúlveda, son más valiosos que el oro y la plata. Justamente es así, ellos te dan virtud, te dan humanidad, te dan evangelización, y eso vale el oro y la plata que te sacamos, que te trajimos. Bueno, ahora a este debate, por eso estamos hablando de que es el primo debate filosófico, este debate filosófico se le opone Fray Bartolomé de las Casas. Y es como que, según Dussel, se trata del primer antidiscurso que ocurre en la modernidad. ¿Y qué pasa? Lo que hace Fray Bartolomé de las Casas va nombrando todos los efectos negativos que produjo la conquista. Entonces dice que primero lo que refuta es la pretensión de superioridad de la cultura occidental, de la que se deduce la barbarie de los indígenas. O sea, dice que niega que la cultura occidental y por derecho natural sea superior y que deduzca por ella misma, desde su punto de vista, que los indios son bárbaros. Segundo,
Bueno, después, utiliza filosóficamente la diferencia entre otorgar al otro pretensión universal de su verdad, sin dejar de afirmar la posibilidad de validez para el cristiano honesto que quiere predicar el Evangelio. Bueno, ahora esta segunda es un poquito más complicado, pero lo podemos decir así, que lo que hace Fray Bartolomé de las Casas es reconocer la verdad del otro como también una verdad universal, sin negar la propia, y sin negar las buenas intenciones del buen cristiano que quiere ir a evangelizar a esa gente, pero reconociendo que el otro tiene su verdad. O sea, es muy interesante. Bueno, el tercero, también demuestra la falsedad de la guerra justa. Para fundamentar la violencia de la conquista en cuanto al salvar las víctimas de los sacrificios humanos por ser contrarios al derecho natural. Bueno, entonces, la primera es que refuta la pretensión de superioridad de los europeos, determinándose que son más humanos y que son superiores, que son civilizados, los otros son bárbaros. La segunda es que también lo reconoce, o sea, hay un reconocimiento de la verdad universal del otro. Reconoce la verdad universal del otro sin negar la posibilidad que tiene el cristiano de ir a evangelizar. Y el tercero niega los argumentos de la guerra justa para evitar los sacrificios humanos, por eso es que los consideraban bárbaros, ¿no? Y después lo que establecía Fray Bartolomé de las Casas era que el único modo de atraer a miembros de una cultura que nos es extraña es a través de los medios persuasivos, a través del convencimiento, o sea, del arte de convencer, a través de la persuasión, por medio de razones, o sea, dar razones para el entendimiento, hacerlo de una manera suave y atractiva en relación con la voluntad. Contar y también una relación directa con la voluntad, contar con la libre voluntad del oyente, para que sin coacción pueda aceptar las razones racionalmente. O sea, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que niega los argumentos de la guerra justa, que no considera que sea una guerra justa ir en contra de lo que es esta violencia, ir en contra de lo que es los sacrificios humanos y también no mirar lo que se trata de su cultura, y para salvar, o sea, niega este argumento como para salvar a las víctimas de los sacrificios humanos. Y dice que el único modo de atraer a los miembros de otra cultura que es totalmente extraña a la nuestra es a través de la persuasión, del arte de convencer, del arte de dar razones, del arte de fundamentarse y hacerlo de una manera atractiva, y suavemente, despacio, despacito, suavemente, para que el otro se sienta interiorizado de lo nuestro, de lo que le queremos ofrecer, y pero contando siempre con lo que es la libre voluntad del oyente. Siempre con la libre voluntad del oyente. Entonces, ¿qué pasa? Según Fray Bartolomé de las Casas, todo lo que sea temor, el castigo, las armas, la guerra, son medios totalmente alejados, o sea que no tienen justificación. Él condena eso. Bueno, entonces, y ahora, bueno, viene esta comparación de este famoso debate que ocurre entre ellos dos, y dice, tenemos que dejar, según Sepúlveda, dice, tenemos que dejar que continúen los sacrificios humanos, porque usa los sacrificios humanos y el horror que ocasionaron a los que lo vieron, justamente como un estandarte, una bandera para justificar la guerra justa. Entonces, acá habla de que hubo millares de víctimas por la idolatría, y establece, o sea, una de las, digamos que los argumentos de peso que establece es que una guerra justa tendría mucho menos víctimas que los sacrificios humanos que estaban haciendo los aztecas. Y todos los hombres están, y lo que establece que todos los hombres están obligados, o sea, bueno, se basa en el derecho natural, que todos los hombres están obligados por derecho natural a defender a las víctimas inocentes. Y solamente se podrán defender a las víctimas inocentes si los idólatras, que eran los que hacían los sacrificios, se los somete a través de las armas por hombres que son mejores, que son cristianos y que aborrecen los sacrificios. O sea, por derecho natural
Entonces, por derecho natural se defiende, el argumento de peso de Sepúlveda es que por derecho natural se defiende a los inocentes. Entonces, tiene que haber hombres que sean mejores, que sean más humanos, que sean cristianos, para, a través de una guerra justa, someter a esos idólatras para que no sigan sacrificando inocentes. Entonces, por eso se justifica la guerra justa, porque viene la civilización contra lo que es la barbarie. Bueno, ahora viene el argumento de las casas. Después habla también de las casas, que dice que mal podemos defender a los inocentes si los matamos en la guerra. ¿No es mejor que cambien de religión por vías más pacíficas? Aquí no se habla de crímenes comunes. ¿Dónde se ha visto que sea todo un pueblo el que delinque? Estos sacrificios proceden de la falta de fe, no de maldad. Lo más precioso es la vida. Reprobamos la práctica de sacrificios humanos, no matarás, pero por lo mismo no podemos matarlos, para que vengan a la verdadera fe. Bueno, entonces, acá está muy bueno lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, y dice lo siguiente: que mal podemos defender a los inocentes si los matamos en una guerra. Además, que no es todo el pueblo el idólatra, ni es todo el pueblo el que hace los sacrificios humanos, es una parte del pueblo, no se puede castigar, no son crímenes comunes, sino que son crímenes de una parte de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Acá se dice que ellos no delinquen porque son malas personas, sino que delinquen porque no tienen una fe, porque no la han desarrollado, por falta de fe, no por maldad. Entonces, no estamos hablando de crímenes comunes, sino que estamos hablando de ignorancia. Entonces, la mejor forma es convertirlos, es seducirlos, es persuadirlos para que cambien de fe y se conviertan a la verdadera fe. Y entonces, ¿qué pasa? Y no podemos justificar que se conviertan en una fe matándolos a todos. Así. Bueno, ahora vamos a ir a esta síntesis de Ansaldi, que habla de las problemáticas del concepto de América y Latinoamérica. Bueno, es un apunte corto y habla de este apunte de Ansaldi, para identificarlo, habla de los equívocos historiográficos sobre América Latina. Y este autor hacía su apreciación personal, indica que hubo violencia, tanto temporal como conceptual. Bueno, entonces, América, arranca su tesis diciendo que América ha sido, desde la llegada de Colón, el continente de los malos entendidos. Cuando habla de encuentro de culturas, habla de, más que de encuentro de culturas, de violencia e intolerancia. Después dice que las fechas, esto es importante, las fechas estaban equivocadas, no se conoce a ciencia cierta la identidad de Colón, ni su nombre ni su lugar de procedencia. Muchos dicen que fue un impostor, las calaveras no eran 3, sino que eran 2, porque el otro era un nao. La mentalidad de Colón, esa es otra de las cosas que cuando se dice que era el hombre moderno, la mentalidad de Colón era una mentalidad de tipo tradicional y feudal. Pero sí hay que reconocer que Colón fue el que abrió las puertas a la modernidad. Otra equivocación fue el haber creído que había llegado a las Indias. Los indios, mayas y aztecas estaban muy desarrollados y no eran bárbaros por no conocer la rueda, eso es importante, estaban muy desarrollados y no se puede considerar que eran bárbaros por no conocer la rueda. Después otro error fue el desconocimiento total que tenían los españoles de la flora y la fauna americanas. Esto llevó también a muchos errores. Después, hasta su muerte, Colón negó que existiera un cuarto mundo que él mismo había descubierto.